Buenas tardes, chicos y chicas. Hoy vamos a empezar con la ayudantía número 8 de sintonía de controladores. Primero que todo, ¿qué es un controlador? Ya sabemos que este tiene como objetivo suprimir los efectos de las variaciones o modificaciones en la variable del proceso, ya sea por cambio en el setpoint o por alguna desviación en el proceso, producto de alguna variación. ¿Ya? Este tiene como objetivo forzar una variable a alcanzar o aproximarse a un punto de referencia deseado, que en este caso sería el setpoint. Ya acá abajo en la figura inferior vemos un lazo de control ordinario. Ya tenemos el sensor transmisor, tenemos el controlador, el elemento final y el proceso. También tenemos el set. Y también se incluyen las perturbaciones. Es posible expresar el lazo anterior en función de en base a las funciones de transferencia. ¿Ya? Si ustedes encierran, por ejemplo, el lazo de control y solamente se centran en las entradas y las salidas, van a poder observar que las variaciones de una variable van a estar en función de los cambios del setpoint o por las perturbaciones. ¿Ya? Esto nos permite obtener la siguiente expresión, en la cual nos dice que las variaciones en la variable a medir están en función de las variaciones de setpoint y por las perturbaciones. Desde esta expresión es posible establecer dos tipos de estudios que se conocen como servo o servomecanismo y regulatorio. El primero, correspondiente al servomecanismo, corresponde al estudio de la evolución de la variable IS que se mide en el lazo cerrado cuando se produce un cambio en el setpoint. ¿Okay? Esto asumiendo que las variaciones por perturbaciones corresponden a cero. ¿Y qué corresponde a este caso de acá? En el cual se tiene un cambio en el setpoint, si se dan cuenta que se puede ver por este salto. Por tanto, ¿qué va a pasar con el sistema? El sistema va a actuar de esta manera. El controlador, bueno, inicialmente se tiene esto, ¿cierto? Y el controlador lo que hace es, nos permite acercarnos al nuevo setpoint, ¿cierto? Alcanzando un nuevo estado estacionario. Por otro lado, se tiene el regulatorio, en el cual se estudia la evolución de la variable en el tiempo, en lazo cerrado, cuando una perturbación afecta el sistema. Ya esto asumiendo que no hay cambios en el setpoint. Como se observa acá, se mantiene un setpoint en el tiempo. ¿Ya? ¿Y en qué caso ocurre esto? Por ejemplo, si la presión, la matriz de agua de servicio disminuye, ya se va a tener un menor flujo, por lo tanto puede aumentar la temperatura del proceso que se está midiendo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos la temperatura. Podemos ver que por el efecto de esa perturbación existe un cambio en la variable de temperatura, pero el controlador rápidamente tiende a volver al estado estacionario, ¿okay? Al valor del setpoint. Ahora, ¿qué es un controlador PID o PID? P indica la respuesta proporcional al error instantáneo. ¿Ya? Este va a presentar offset permanente, que corresponde a la diferencia entre el valor alcanzado en el estado estacionario y el set. Y indica la salida proporcional al error acumulado o integral de este. Por lo tanto, elimina el offset, pero tiene un overshoot. Y por último tenemos el término D, que indica que la salida que depende de la velocidad con la que cambia el error, ¿ya? O derivada de este. Por lo tanto, entrega una respuesta rápida y disminuye las oscilaciones. Bueno, a continuación se ve un diagrama que muestra el efecto de cada una de estas características del controlador. En el caso del proporcional, nos permite acercarnos al valor de setpoint, pero se produce este offset, que corresponde a la diferencia entre el valor estacionario y el setpoint. ¿Ya? Ahora, si añadimos la característica de controlador proporcional e integral, ¿ya? Vamos a tener, si bien vamos a eliminar ese offset, vamos a tener un mayor overshoot. ¿Ya? Este tipo de controladores no es adecuado cuando se tiene un compuesto, por ejemplo, un compuesto que sea sensible a altas temperaturas. ¿Ya? Por lo tanto, hay que saber elegir el tipo de controlador de acuerdo al proceso, o claro, de acuerdo al proceso que se quiere regular, ¿ya? Que se quiere controlar. Ahora, si tenemos un controlador con proporcional derivativo, ¿ya? Vemos que el término derivativo, si bien disminuye el offset, no lo elimina. ¿Ok? Y de hecho, se demora un tiempo, un gran tiempo en alcanzar el valor del set. Y por último, si combinamos los tres efectos, proporcional, integral y derivativo, suprimimos el overshoot y también nos acercamos, eliminando el offset, nos acercamos al valor del set. ¿Okay?
Ahora vamos a la sintonía de un controlador. Sabemos que un controlador va a requerir de un modelo y la calidad de este modelo va a determinar la eficiencia del controlador. ¿Ok? Se manejan estos dos tipos de modelos, ya que son igual de válidos. ¿Ya? Sin embargo, este último es el que se suele usar con mayor frecuencia. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con sintonía de un controlador? Bueno, a la búsqueda de las constantes de la ecuación del controlador, que en este caso sería K sub P, T sub L y T sub D. ¿Ok? Si se observan, acá se tiene, por ejemplo, el término correspondiente al error proporcional, a la integral del error en el tiempo, y a la derivada del error en el tiempo. Ahora, ¿cómo determinamos estos valores, estas constantes de la ecuación del controlador? Se tienen los siguientes métodos. El primero corresponde al método de Ziegler-Nichols, ¿ya? O que también se suele llamar método de oscilación crítica, ya en el cual se hace oscilar hasta que alcance este tipo de oscilación, ¿ya? Y se determina desde entonces la ganancia crítica y el periodo crítico. Ya se tiene para lazo abierto y para lazo cerrado. Y bueno, se establecen valores con los cuales se puede determinar cada una de las constantes de la ecuación del controlador. Tenemos también el método de Coin-Con, ¿ya? Para lazo cerrado. Permite determinar las constantes del controlador para cualquier controlador, ya sea proporcional, proporcional integral y proporcional integral derivativo. ¿Okay? Y por último tenemos los métodos ITAE, IAE e ICE. Ya cada uno tiene una característica particular. ¿Ya? La primera minimiza la integral del error absoluto ponderado en el tiempo. El IAE minimiza la integral del error absoluto. Y por último el ICE minimiza la integral del error cuadrático. Cada uno tiene ciertos parámetros, de la A a la F. ¿Ya? Todo esto está tabulado. Y que se hacen uso en estas expresiones que están arriba de la tabla para poder determinar las constantes de la ecuación del controlador. ¿Okay? Bueno, esos son los métodos. Esta sería la ayudantía número 8 de sintonía de controladores. Ahora nos dirigimos a los ejercicios. Ya se los comparto de inmediato. Está la ayudantía 8. Ya, vamos con el primer ejercicio. Primero se pide determinar los parámetros dinámicos de la función de transferencia representada para luego calcular los parámetros de un control proporcional integral, según las reglas de sintonía de Coin-Con. ¿Okay? Nos muestra entonces el gráfico, ¿cierto? La variación, y bueno, también nos muestran el tiempo, el valor de la variable y en el tiempo. ¿Okay? Nos entregan, claro, la tabla para obtener las constantes en base al método de Coin-Con, ¿cierto? Vamos entonces al Excel que tengo preparado acá, con la pregunta 1. Y bueno, primero tenemos que determinar las constantes ya del proceso. ¿Okay? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, la ganancia acá, tiene el tiempo de retardo y al tau. Entonces vamos escribiendo acá, el tiempo de retardo y el tau. ¿Cómo podemos determinar estos valores? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Mediante qué método visto anteriormente? O sea, el TD lo podemos sacar del gráfico, ¿Sí? el K igual. ¿Ya? ¿Y el tau? ¿Se acuerdan del Raistain, o no? Que era tirar una Sí, recta, sí. ¿cierto? Con el valor del estado estacionario. Y con eso pueden determinar un tau, que sería más o menos en 17. Acá, 17. ¿Okay? Se tiene entonces que el tau va a ser... ¿El tau es 17 o no es 17? ¿Qué creen ustedes? Sabemos que
el TD es 7, ¿cierto? El tau será 17, ¿o no? El tau es 10, ¿cierto? Porque se le debe restar el tiempo de retardo, esto no cuenta para el tau. La K se obtiene, bueno, desde el valor 0, sabemos que esto alcanza un valor de 6 en estado estacionario. Entonces, es 6 menos 0, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa? Bueno, eso es lo que podemos determinar por ahora. ¿Ya? Una vez que determinamos estos parámetros del sistema, nos piden determinar los parámetros para un control proporcional integral, ¿cierto? Entonces, nos guiamos por la tabla con estos valores, con estas expresiones de acá. ¿Okay? Para un controlador PI, se tiene que se tiene que el valor de KP y PTI hace lo siguiente. Ojo, considerando estas expresiones de acá, porque es para un controlador proporcional integral. Sería entonces el tau dividido por la K y por el tiempo de retardo, ¿cierto? Todo esto cerrado en un paréntesis, multiplicado por 1 más el tiempo de retardo, dividido por 3 tau. Y este sería el valor de la constante proporcional. Y ahora vamos para el valor del T sub L, sería el tiempo de retardo por 30 por el tau más 3 por el tiempo de retardo y dividido por 9 por tau más 20 tiempo de retardo. Estas serían entonces las constantes para un controlador proporcional integral. ¿Ok? Solo haciendo uso del método de COINCON, primero, eso sí, primero se debe determinar las constantes del sistema. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Creo que hay preguntas. 17 menos 7. Ah, ya. Kenneth ya había respondido con respecto a lo que había preguntado el tau. Vamos con la pregunta 2. Luego dice que un sistema dinámico de estructura y parámetros desconocidos se opera en lazo cerrado con un controlador PID usando distintos valores de parámetros del controlador. Observe con detalle las respuestas dinámicas frente a un cambio escalón en el setpoint del controlador, así como los valores de los parámetros del controlador utilizados en cada caso. Se tienen estos 4. Luego de variar, por ejemplo, los parámetros del controlador, se tienen estos 6 casos. ¿No? ¿Cuál escogerían ustedes para poder aplicar el método de Ziegler-Nichols? Aquel en el cual se obtenga una oscilación crítica, ¿cierto? ¿Y cuál de estos se obtiene una oscilación crítica? ¿En este? ¿O en este de acá? ¿O este? Debería ser el que tiene como la onda estable, que no se sale ¿cierto? ni disminuye. Buenísimo, esta misma. Te lo marco. Esta corresponde a la de oscilación crítica, ¿no? ¿Okay? Esta se... Vale, buenísimo. Ya, porque esta se sale de control, esta, bueno, acá no se obtiene ninguna oscilación crítica, acá tampoco y acá tampoco. Podría decirse que sí, pero la verdad es que no. Esta es la oscilación crítica, se obtiene en un periodo casi constante, una ganancia constante. ¿Ok? Entonces, con ello determinamos la ganancia crítica, que sería desde 2 a 0, 2 menos 0 sería 2. El periodo crítico, que sería entre, voy a agrandar un poco esto, sería entre 20 y 35, o entre 5 y 20, que sería entonces 15. ¿Cierto? Y con esto determinamos a partir de la tabla, y nos piden para un controlador PID,
a partir de la tabla que nos da el método de Ziegler-Nichols, determinamos el valor de las constantes de la ecuación del controlador. ¿Ok? 0,6 entonces, por K sub C, más el periodo crítico, o T crítico, dividido en 2. Este sería el periodo crítico, dividido en 8. Y así se tienen las constantes de la ecuación del controlador. ¿Ya? Puede que en el certamen, ¿ya? Les pidan escribir la ecuación del controlador, ¿ya? Usando los términos que ya acaban de terminar, ya sea, por ejemplo, no sé, 1,2 por, ¿cierto?, el error, más 1 dividido en el 7,5 por la integral, ¿cierto?, más 1,87 por la derivada de en el tiempo. ¿Okay? Así que igual ténganlo en cuenta en el momento del certamen. Solamente que se queden con los parámetros ya determinados, sino que intenten escribirlo. ¿Okay? Bueno, y luego, el último ejercicio, nos dicen, obtenga los parámetros del controlador de tipo PID utilizando el método ITAE para un proceso de primer orden. Los parámetros correspondientes a este proceso son una ganancia del 2%, constante de tiempo de 8 minutos y un retardo por transporte de 120 segundos. Entonces, tenemos que el K es 2, el tiempo de retardo es 120 segundos y el tau es 8 minutos, ¿o no? Tenemos que dejarlo en la misma unidad, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo puedo dejar como en segundos. Sería entonces 8 por 60 y tengo el tau en segundos. Nos piden determinar los parámetros del controlador mediante el método ITAE. Ya entonces nos centramos en esta tabla de acá, en esta parte de la tabla. ¿Okay? Ojo que este término KP está multiplicado por la ganancia del sistema, ¿ok? Así que mucho cuidado. ¿Ya? Entonces primero tenemos el valor A, que es 1,357 por el tiempo de retardo dividido en el tau, y esto elevado a B, que es menos 0,0947. ¿Ya? Y todo esto dividido por el valor de K. ¿Ya? Ojo, no vayan a olvidar que acá esto está multiplicado por un valor K, ¿ok? Luego, para el valor T sub L, tenemos 1 dividido en 1 por el tiempo de retardo dividido en el tau, esto elevado a menos D, que sería menos 0,738, y esto dividido en C. Dividido en C, que sería 0,842, ¿cierto? Y esto multiplicado por el tau. ¿Ya? Porque recordar que este T sub L está dividido por el tau. 0,842. No sé por qué no me deja. ¿Ya? Y ahora todo esto multiplicado por el tau. ¿Ya? Luego se tiene este sub D. Alguien habla por el chat. El caso C2. Bueno, acá igual nos indican que el proceso presenta una ganancia de 2%. ¿Ya? O bueno, 2 del por ciento sobre por ciento. Básicamente es 2. ¿Ok? En la pregunta 2. Ya a ver.
Solo tienes que ver, ¿cierto? Acá, la diferencia que se produce entre, bueno, el valor inicial y el valor final. ¿Ok? Este sería esta de acá, que sería 2. ¿Ok? ¿Se entendió, Nicole? Sí, sí, sí. Gracias. Ya. Siguiendo entonces, vamos a calcular el valor de TD. Ojo, tengan mucho cuidado con este, porque cada parámetro está dividido por algo o multiplicado por algo, así que no se vayan a... Vean muy bien el momento de realizar el cálculo. ¿Ya? Puede que parezca fácil, pero cualquiera se puede confundir. 0,381, ¿cierto? Por TD, que sería este de acá, dividido en el tau. Esto elevado a ¿qué? A F, que sería 0,995. Y sabemos que todo esto está dividido por, no digo multiplicado, por el tau. ¿Ok? Y con esto tenemos los valores para poder escribir nuestra expresión para el controlador. ¿Ok? Y bueno, eso sería toda la ayudantía, chicos. Muy corta, pero espero que les haya ayudado. Lo que podemos hacer ahora es comparar métodos. Por ejemplo, acá se usa el método de Ziegler y Nichols, ¿cierto? En este caso, es mucho mejor. Acá se usa el de CoinCon. Ya podemos hacer uso del método ITAE, ¿sí? Para comparar parámetros, por ejemplo. Y este es un controlador PI, por lo tanto, ¿dónde está? Aquí. Es cosa de determinar estos dos valores para un controlador PI. Ya tenemos los valores escritos de la ganancia, el tiempo retardo de tau. Entonces vamos a determinar el valor de cada P, de TL, y el valor de TD. Este sería entonces, mediante el método ITAE, sería 1,3357 por TD, que sería 7, dividido en el tau, sería 10, y esto elevado a menos, digo, a B, esta B sería menos 0,947, ¿cierto? Y esto dividido en el K. Y me da un K de 0,31. Y con este método, el valor me da de 0,29, que son, si se dan cuenta, son bastante similares. ¿Okay? Luego el T sub L sería 1 dividido en C, sería 8,42 por TD dividido en tau elevado a menos D, que sería menos por menos más, 0,738. Creo que en el caso anterior cometí el error de no poner el signo, así que lo voy a corregir apenas termine este. Y luego esto multiplicado por el tau. Me da un TI de 15,45 que, si bien presentan casi el mismo orden, ¿ok? Difiere simplemente por el método. Y bueno, el TD, bueno, acá no nos piden calcular el TD, pero eso sería más que nada, ¿ok? Que cualquier método es válido, ¿ya? Pero va a depender de lo que les pregunten en el certamen. Y ustedes pueden hacer uso de cualquiera. Y tengan mucho cuidado al calcular los parámetros. Esa sería la ayudantía, chicos. Les voy a subir el PDF apenas termine de subir este video, ¿ok?
eso, espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Vale, gracias. Chau, chau. Chau, chau.